¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar lo que sería nuestra clase de cálculo diferencial. En este caso, vamos a abordar un tema nuevo que tiene que ver con las funciones, se va a explicar primero la parte teórica y a partir de ahí vamos a ir abordando ya lo que sería la parte ya de ejercicios. Entonces, pues para poder abordar esto, primero tenemos que ver más que nada, o primero que nada, qué es una función. Cuando estamos hablando de una función, vamos a decir que es una correspondencia entre dos o más variables y pues para saber qué es esto de una correspondencia entre dos o más variables, tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo con variables. Entonces, de variables pueden ser tanto como variable independiente, variable dependiente, una constante absoluta o una constante arbitraria. ¿Qué es todo esto? Una variable independiente, por lo general, cuando tenemos una función, es la que está dentro de la ecuación, que en la mayoría de los casos va a ser la x. Ahorita vemos ya más con un ejemplo para que puedan saber por qué se le dice independiente. También se le va a decir o se conoce como variable dependiente a la y, en este caso, pues que es la que está fuera de la ecuación y se le llama así porque está siendo afectada por la variable independiente. De ahí también tenemos dos tipos de constantes, una que se le llama constante absoluta, que es aquella que no cambia de valor, como puede ser pi, como puede ser la gravedad, la velocidad de la luz, la velocidad del sonido. Todo ese tipo de constantes se les va a conocer como absolutas porque ya tienen un valor definido. También tenemos lo que se conocen como constantes arbitrarias y se les conoce como constantes arbitrarias porque su cambio va a variar dependiendo de lo que se esté estudiando del ejercicio. En este caso, como puede ser la longitud, el radio, la distancia, el volumen, el trabajo, todo dependiendo de lo que se esté estudiando, de lo que se está abordando, pues va a ser un valor distinto. Por eso se le conoce como constante arbitraria. Ahora bien, si ponemos un ejemplo para poder determinar ya más a grandes rasgos o verlo un poco más plasmado la parte de las variables independientes y también la variable dependiente, podríamos poner la función de y es igual a 38x más 16y. Bueno, más 16, vamos a dejarlo justo así nada más. En este caso, al tenerlo de esta manera, se le dice o se le conoce como variable independiente a la parte de la x. ¿Por qué? Porque en este caso la x va a tener o se le va a poder asignar un valor determinado, pero no va a ser afectado por otras cosas. Y por eso se le dice independiente. Se le conoce como variable dependiente a la parte de la y, en este caso esta de aquí, porque dependiendo del valor que le demos a la x, es el valor que va a tener la y. Entonces, por eso se le conoce como dependiente, porque va a depender de otros valores o de otras variables. Entonces, ya con eso abordado, ahora sí vamos a comenzar a ver lo que sería la parte de la clasificación de las funciones. En este caso hay una serie de clasificaciones dependiendo de cómo están acomodadas las mismas. La primera de ellas, que es las funciones algebraicas, van a ser todas aquellas que van a involucrar varias o todas las operaciones básicas, como puede ser la suma, la resta, la multiplicación y la división. En este caso, pues tenemos varios ejemplos. En el primero de ellos tenemos una función en la cual se tiene una suma, que es y es igual a x más 3. En el segundo tenemos una función que está abordándose la resta, que en este caso es x menos 5. En el tercero tenemos una función donde se aborda la multiplicación, que es y es igual a 28x. En el cuarto tenemos dos operaciones, una división y una suma, en este caso que sería y es igual a 10 y está siendo dividido entre el conjunto de x más 2. Entonces tenemos la división que es 10 entre x más 2 y pues la suma en esta parte de x más 2. O bien en algunas funciones donde se abordan todas las operaciones básicas, como es este último ejemplo, que es y es igual a 5x más 7. Todo este conjunto está siendo dividido entre el conjunto de 2x menos 9. Se tiene una suma, una resta, multiplicaciones, que es 5x y 2x, y una parte de división.
que es entre estos dos conjuntos. Entonces a eso se le va a llamar como funciones algebraicas y pues es la primera de las clasificaciones. También tenemos, entre otra de las clasificaciones, lo que serían las funciones trascendentes. Cuando hablamos de funciones trascendentes van a ser todas aquellas que van a involucrar funciones trigonométricas inversas, funciones logarítmicas y funciones exponenciales. De funciones trigonométricas, pues sabemos que pueden ser la de seno, coseno, tangente, todo ese tipo de funciones trigonométricas, pues se van a llamar trigonométricas y son parte de las funciones trascendentes. De igual manera, las trigonométricas, pero las inversas, es decir, que tengan a la -1, esas van a ser también parte de las funciones trascendentes, seno a la -1, coseno a la -1, tangente a la -1, todo ese tipo de trigonométricas inversas también van a ser parte de las trascendentes. Y de ahí pues también podemos tener lo que serían las logarítmicas, en este caso como puede ser el logaritmo base 10 de 12x. Por lo general pues todas estas van a estar siendo afectadas o se les va a estar afectando a la parte de la variable independiente, pues por lo general pues va a ser la x. Y bueno, aquí decimos que es logaritmo base 10 de 12x. Siempre que tengamos el log de esta manera, se va a decir que es un logaritmo de base 10. Lo que es ese 10, pues no se va a poner porque ya es la parte implícita de ese tipo de logaritmos, pero lo vamos a ir viendo a profundidad más adelante, solamente para irlo abriendo camino. También recordemos que de logaritmos también tenemos logaritmo natural y pues hay otros logaritmos de distintas bases, pero por lo general son los que más se utilizan. Y además de esa parte logarítmica, también están las exponenciales que van a ir también dentro de las funciones trascendentes y pues en las cuales al momento de tener ya un exponente, pues ya se va a ir directamente a esta parte, como por ejemplo lo que sería esta función de y es igual a e o Euler, o también pues se le puede conocer como Euler elevado a la 8x, o también pues cuando se tiene una constante elevada a una variable o una variable elevada a otra constante. El punto es que se tenga un exponente, como también aquí en esta otra función, que puede ser y es igual a 2 que está siendo elevado a la 5x, justo así. Entonces, si ven aquí lo que es la parte de funciones trascendentes, engloba una mayor cantidad de funciones que pues en algunas ocasiones pues es un poco menos pues común encontrárnoslas, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que son menos importantes. Además de lo que son las funciones trascendentes, también tenemos lo que serían las funciones racionales. Cuando estamos hablando de funciones racionales, van a ser aquellas en las que la variable independiente, recordemos que cuando decimos independiente va a ser la x, entonces aquí ponemos una x, justo así. Ay, caray, eso no es una x, profe. No, discúlpeme, aquí. Son aquellas en las que la variable independiente no involucra raíces. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente a cuando tenemos una x elevada a una potencia, esta potencia va a ser un número entero. Ya con que tengamos eso, pues va a ser una función racional. No importa si esa x con ese exponente entero está en el numerador o en el denominador. Ya con eso va a ser una función racional. Como en el primer ejemplo tenemos que es la función de y es igual a 7x al cuadrado más 8. Y todo esto está siendo dividido entre x más 20, más raíz cuadrada de 23. Si ven lo que es aquí la parte de las x, que sería el x al cuadrado y la x, la parte del exponente es un exponente entero, por lo cual se toma como una función racional. El raíz de 23 pues no afecta porque no está siendo afectada ninguna de las x. Por eso se toma que todo eso es una función racional. Y en el siguiente ejemplo tenemos que es la función de y es igual a 6x elevado a la 9 tercios. En este caso sí tenemos aquí un exponente que es fraccionario, no es un exponente entero. ¿Por qué? En este caso se toma que sí es una función racional, porque se puede simplificar esta parte del exponente fraccionario
quedándonos, en este caso, como es 9/3, se simplificaría a que quede como 6x elevado al cubo. Y al tenerlo de esta manera, pues ya es un exponente entero, siendo o ya llegando a la parte que sería pues una función racional. Es por eso que se tiene que checar primero toda la función y ver si se puede simplificar para poder llegar y determinar, no, si es una función racional o no, ¿verdad? Como es en este caso que sí es una función racional. Ahora, ¿qué pasa si en realidad tenemos una función en la cual el exponente de la variable independiente, es decir, el exponente de la x, es una fracción y no se puede simplificar? ¿Cómo se le va a llamar a eso? Se le va a llamar función, o bueno, que es parte de la clasificación de las funciones irracionales. Entonces, siempre que tengamos una fracción en esa x y que no se puede simplificar más, vamos a determinar que es irracional. En estos casos, siempre que se esté utilizando este tipo de funciones, deben de tener mucho cuidado en el acomodo o al momento de estar checando todo esto, ya que los paréntesis les van a estar dando información muy valiosa. ¿Cómo sería esto? Tenemos estas dos funciones, vamos a irlas analizando una por una para que lo puedan tener en cuenta. En este caso, sí tenemos, ay Dios santo, le ando moviendo aquí, perdón. Tenemos la primera que nos dice que y es igual a 5x y todo este 5x está siendo elevado a la 2/3. Aquí lo podemos poner también de otra manera, de acuerdo a la ley de los exponentes, que nos está diciendo que cuando lo tenemos como un exponente fraccionario, lo que tenemos en el denominador se va a poner como una raíz. Es decir, en este caso sería poner raíz cúbica de 5x al cuadrado. Bueno, pero este 5x está siendo afectado todo al cuadrado, justo así. Aquí tengan mucho cuidado de poner que todo esto está siendo afectado al cuadrado, porque no es lo mismo poner esto que poner simplemente 5x cuadrada, ya que si se eleva todo esto al cuadrado se obtendría en realidad que es raíz cúbica de 25x cuadrada. Entonces tengan eso en cuenta y no se dejen llevar en estos casos por de querer brincarse un paso, sino de irlo haciendo paso por paso y siempre respetar esa parte de los paréntesis, muy importante. Ahora bien, ¿qué tal si no tenemos un paréntesis? ¿Cómo se vería eso? En este caso tenemos esta función que es la siguiente de 6, bueno, y es igual a 6x a la 7/5. En este caso, que no se tiene un paréntesis, lo que en realidad vamos a ver o cómo se acomoda en este caso es que vamos a poner y es igual, justo así, el 6. Y como el 7/5 solo está afectando a la x, pues ahí es donde vamos a poner, por ejemplo, la raíz, que en este caso va a ser raíz quinta de x que está siendo elevado a la séptima, justo así. Entonces, en este caso, pues es totalmente diferente, ya que el 6 no está siendo afectado por cada una de estas partes del exponente. Entonces, como simplemente está siendo afectada la x, pues se pondría justo así. No sé si tengan alguna duda de momento de lo que son estas clasificaciones. No, profe, todo claro. Bueno, entonces lo estaremos dejando hasta aquí. El día de mañana vamos a seguir viendo otras clasificaciones que también se tienen para lo que son las distintas funciones.